Bienvenida a todos nuestros participantes. Hoy estamos en nuestro webinar número 5, denominado Ruta para la Innovación Tecnológica, que tiene dos partes. Una que se llevará a cabo en la sesión de hoy, del 7 de abril, de 4 de la tarde a 5:30 p.m. Y la segunda parte de este webinar, que se llevará a cabo el próximo 5 de mayo de 2021 en el mismo horario. Agradecemos la inscripción, agradecemos la participación a los asistentes que nos han venido acompañando desde el año 2020, a los nuevos que se nos unen y nos van a estar acompañando durante estas sesiones que finalizan el 10 de noviembre de 2021. Básicamente lo que queremos y lo que estamos planteando es transferir todas estas capacidades que hemos adquirido desde las diferentes instituciones que hacemos parte de la red de transferencia de tecnología a ustedes a través del planteamiento de estos webinars que tienen como objetivo fundamental transferir esto, o sea, transferir esas lecciones aprendidas, esas prácticas alrededor de innovación, alrededor de transferencia, empresas de base tecnológica y demás. Nuestro webinar número 5, Ruta para la Innovación Tecnológica, tiene como objetivo compartir la hoja de ruta que se ha generado a partir de las experiencias de las CIES, como se los mencionaba, en la transferencia de conocimiento específicamente en lo que tiene que ver con innovaciones de carácter tecnológico. El webinar va a ser liderado por la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad La Sabana. Nos acompañan el día de hoy Sergio Cuellar, de la Universidad Javeriana, microbiólogo industrial, especialista en propiedad intelectual y magíster en gerencia de la innovación empresarial. En la actualidad se encuentra cursando estudios doctorales en el área de la bibliometría de apropiación del conocimiento de la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de sus habilidades y áreas de especialidad se encuentran el manejo de herramientas y metodologías como la inteligencia competitiva, analytics, los análisis de patentes, análisis de mercados, el manejo de bases de datos, software de minería de datos, sensometría, para la generación de esta manera, pues, fomentar el diseño de estas estrategias que impulsen una correcta gestión tecnológica y de la innovación en cualquier tipo de organización. Sergio hace parte del equipo de la Dirección de Innovación de la Universidad Javeriana. Lo acompaña Cristian Mejía Nieto, abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en Derecho Privado Económico de la misma universidad, asesor en propiedad intelectual y gestión de ciencia, tecnología e innovación. Se ha desempeñado como coordinador de propiedad intelectual de la Oficina Regional de Transferencia de Tecnología, operada por CONEX Bogotá, también como asesor de la Dirección Ejecutiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, y se encuentra actualmente vinculado como asesor de propiedad intelectual en la Dirección de Innovación de la Pontificia Universidad Javeriana. Sus áreas de estudio y experiencia se han enfocado en modalidades de asociación universidad-empresa para la innovación tecnológica empresarial, gestión de la propiedad intelectual y procesos de transferencia de tecnología y conocimiento. Y cerramos el grupo de la Universidad Javeriana, vinculado a la Dirección de Innovación, con Anadelia Pinzón, química farmacéutica, magíster en ciencias farmacéuticas, PhD en ciencias químicas, experiencia de más de 10 años en propiedad industrial, especialmente en búsqueda, redacción y evaluación de solicitudes de patente en las áreas de química, química farmacéutica y biotecnología. Participación como gestora de proyectos de investigación e innovación con potencial de transferencia tecnológica para las facultades de Ciencias, Ingeniería y Odontología de la Javeriana, líder de la puesta en marcha de la convocatoria para la financiación de proyectos de pruebas de concepto, investigadora en áreas de química y farmacia, con énfasis en desarrollo de productos nanotecnológicos para sistemas de liberación de fármacos, y participación en la generación de 5 solicitudes de patente internacionales. Y al equipo de la Javeriana lo acompaña la Universidad de La Sabana, con la participación de Claudia Vanegas, ingeniera de producción agroindustrial y magíster en gerencia e ingeniería de la Universidad de La Sabana. Trabajó en el sector floricultor, dirigiendo poscosechas, y desde hace 2 está vinculada a la Universidad de La Sabana, con la función principal de ser el puente en la relación universidad-empresa, Estado y sociedad, y desde el 2013 es la jefe de transferencia de resultados de investigación. Una de sus áreas de experticia, la gestión de proyectos de innovación y la gestión de propiedad intelectual para la transferencia. Es líder del equipo de gestores CATI, secretaria del Comité de Propiedad Intelectual, ha participado activamente en la construcción de la nueva reglamentación de propiedad intelectual, política spin-off, protocolo de manejo de información confidencial y política de ciencia abierta de la Universidad La Sabana. Entonces, les doy la bienvenida. En este momento voy a dejar de compartir
a Claudia, a Sergio, a Cristian y a Anadelia y les entrego el control de los micrófonos. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, Diana. Muchas gracias, Daniel. ¿Qué más presentación? Estoy acompañada de un grupo selecto de gente de la Javeriana. Entonces, pues, buenas tardes para todos. Un placer volverlos a saludar. Hace tiempo que no nos veíamos. Hoy vamos a explicarles cuál es la ruta hacia la innovación tecnológica que seguimos las instituciones de educación superior y cómo es el proceso que realizamos para conectar todo lo que hacemos en la universidad en temas de, digamos, de resultados de investigación con el entorno. Lo primero que les quiero contar, si quieres, Anadelia, siguiente. Gracias. Lo primero es que pues, nuestro trabajo en estas oficinas está basado en la palabra innovación y para no entrar en mucha profundidad del concepto porque allí a veces no nos ponemos de acuerdo, para nosotros innovación debe digamos, venir de una generación de nuevo conocimiento, que en esa generación de nuevo conocimiento podamos llegar a generar nuevos productos, procesos o servicios, que sea novedoso o que mejore lo que ya existe. Y solamente vamos a poder llamar que esto sea una innovación cuando esta generación de nuevo conocimiento pueda ser adoptado y usado por un tercero al que se le genere una ventaja competitiva. Siguiente. Gracias. En nuestros ecosistemas debe permearse mucho el tema de cultura e innovación, y allí en la cultura e innovación pues debemos tener como varios frentes, un frente de atracción, digamos, de nuestros stakeholders hacia los temas de innovación, un tema de formación, de desarrollo y de acompañamiento. Aquí algunos ejemplos que tenemos, por ejemplo, son en los temas de formación, webinars, cursos, talleres en temas de propiedad intelectual, de inteligencia competitiva, esto que estamos haciendo, este tipo de programas, todo lo que está asociado a bootcamps que se utilizan mucho en temas de emprendimiento e innovación, o lo que estamos también viendo mucho en el ecosistema y que también nos invitan mucho a las universidades, que son semanas, ¿no?, de innovación. Siguiente. Este, a grosso modo, es el proceso que se sigue de transferencia tecnológica en las instituciones de educación superior. Entonces, lo primero que les quiero explicar, esto está en una serie de pasos, es que lo primero que tenemos que hacer es detectar una necesidad. El investigador identifica esa necesidad, ¿cierto? Le debe hacer un proceso de búsqueda, de análisis, que nosotros lo llamamos allí de inteligencia competitiva, que lo vamos a ver más adelante con Sergio. ¿Por qué? Porque yo tengo que analizar lo que ya se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que ha funcionado, lo que se ha hecho de forma emergente. ¿Para qué? Para poder plantear mi investigación y llegar a generar un resultado de investigación que sea interesante en temas de, digamos, de innovación. Después de que yo hago el proceso de investigación y hago, mediante una generación de un resultado de investigación en el cual puedo generar activos de propiedad intelectual, pues en ese momento entra a oficinas como la que yo manejo o a la Dirección de Innovación en la Javeriana, o diferentes nombres que reciben en diferentes instituciones, y allí que lo que hacemos, identificamos ese resultado de investigación que se genera, se hace una caracterización, se hace unas evaluaciones. La primera evaluación es de propiedad intelectual, luego hacemos una evaluación del estado de desarrollo, en este caso tecnológico, pero también podría hacerse un estado de desarrollo social, pero en este momento estamos explicando el proceso de innovación tecnológica. Hacemos una evaluación de mercados, una evaluación financiera, definimos cuál es la estrategia de transferencia con toda esta información que ya tenemos, pasamos a negociar, hacemos un acompañamiento en la apropiación después de que negociamos y hacemos check con alguien, y luego de que ya alguien empieza a usarlo, debemos hacer seguimiento. En este webinar de hoy vamos a abordar los pasos 1 a 10, y en el webinar en un mes vamos a mirar los pasos 11 a 15.
Adelante. En el tema de identificación y caracterización, que son las dos primeras etapas del proceso, si quieres sigue, ¿qué debemos hacer? Entonces, en la parte de investigación hay muchas formas en las cuales nosotros identificamos esos resultados de investigación. Una de las primeras formas es hacer encuentro con los investigadores, visitándolos en los laboratorios o simplemente haciéndoles el llamado para que ellos, para podernos reunir con ellos y que nos cuenten en qué van sus investigaciones. También podemos hacer talleres de identificación de activos, podemos hacer convocatorias de prueba de concepto, podemos hacer clínicas de innovación. Entonces, estas clínicas de innovación básicamente son un espacio que nosotros designamos, no sé, trimestral o semestral o como sea, en el que hacemos el llamado a los investigadores para que nos muestren lo que tienen, basado en una metodología y normalmente con un board, con un grupo de personas que nos acompañan escuchando a los investigadores los resultados de sus investigaciones que tengan potencial de ser transferibles. Y también hacer diagnósticos a partir de sistemas de información de investigación. Entonces, si yo tengo un sistema de información, empezar a ver y hacer un recorrido sobre los resultados de investigación y aquellos a los que se les identifique que tienen un potencial de poderse conectar con el entorno, pues hacerles llamado a esos investigadores. Siguiente. En el caso de la caracterización es un formato que se debe diligenciar en el cual, en el momento en que nosotros nos reunimos con el investigador para hablar del resultado de investigación específico, debemos llenar una serie de información muy completa porque este es el insumo para las siguientes fases de evaluación que vamos a tener en el proceso. Entonces, allí, digamos, de las cosas más importantes que debemos de definir es todo el tema de la titularidad en los temas de propiedad intelectual. Entonces, allí pedimos no solamente cuál es la información de los autores o inventores relacionados con este resultado de investigación, qué entidades estuvieron participando, quién colocó recursos, bueno, todo este tipo de cosas. También una descripción de la creación, cuál es su estado de desarrollo, ya sea, como les dije, tecnológico o social. Hay una información relacionada con el tema de mercados, si hay alguna aproximación de mercados, si se hizo alguna revisión de fuentes secundarias en el tema de mercados. Otro tema muy importante, el tema de la divulgación, al ser la divulgación un tema tan importante cuando estamos hablando de registros en los temas de propiedad intelectual, que ya Cristian nos va a mencionar el tema. Siguiente. Aquí ya creo que los dejo con, aquí sigue la fase de evaluación y nuestra primera fase de evaluación es propiedad intelectual, que nos la va a explicar Cristian. Entonces, adelante, Cristian. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañan en este día, en este webinar acerca del proceso de transferencia de conocimiento para la innovación tecnológica. Como bien lo comentabas, seguimos con una fase que de igual forma es muy importante y que consideramos clave en este proceso de transferencia, y es la fase de evaluación. Seguramente ustedes habrán escuchado de muchas metodologías, procesos, también propósitos por los cuales se lleva a cabo esta fase de evaluación. Sin embargo, el día de hoy queremos enfocarnos principalmente en dos objetivos. La siguiente, por favor. El primer objetivo en el que queremos enfocarnos es en la evaluación del potencial de protección de los resultados de investigación y cómo a partir de esa evaluación se define una estrategia de propiedad intelectual para cada una de las tecnologías o desarrollos que se generan en nuestras instituciones, pues que tienen vocación de generación de conocimiento. Y el segundo objetivo que también queremos abordar es el de evaluar el potencial de mercado de esos mismos resultados de investigación. Como la primera parte está más enfocada en la protección de la propiedad intelectual, está a mi cargo. Y para el segundo punto, que está más relacionado con el abordaje de mercado, nos acompañará Sergio Cuellar, experto en inteligencia competitiva. Entonces, la siguiente, por favor. Lo primero que debemos tener en cuenta en relación con el potencial de protección de los resultados de investigación es que el mecanismo idóneo o la herramienta idónea para lograr esa protección de los resultados de investigación es sin duda la propiedad intelectual. ¿Y qué es la propiedad intelectual? Recordemos que es este conjunto de derechos que confiere el Estado, en primer lugar, para reconocer moral
principalmente a los inventores, a los autores, a los creadores, pero también para permitirle a los titulares de los derechos de propiedad intelectual explotar y usar de forma exclusiva esos desarrollos e implementar esas tecnologías o creaciones en procesos de innovación ya en la sociedad o en el mercado. Entonces, ya que tenemos o hemos recordado esa definición general de la propiedad intelectual, quisiera en la siguiente diapositiva, por favor, mencionar algunos aspectos clave de la propiedad intelectual, aunque no quiero detenerme mucho tiempo en esto. Entonces, la propiedad intelectual es una categoría general que abarca dos grandes ramas o dos grandes categorías que seguramente ustedes habrán escuchado. Por un lado están los derechos de autor y los derechos conexos, y por el otro lado está la propiedad industrial. Dentro de los derechos de autor y los derechos conexos encontramos el mecanismo que nos permite proteger las obras literarias y artísticas, entendiendo por esto los libros, los escritos, las conferencias, fotografías, obras musicales, obras teatrales y en general cualquier obra literaria o artística dentro de lo que conocemos actualmente como las industrias creativas y culturales. También dentro de los derechos de autor encontramos la protección del software, las bases de datos y los derechos conexos. Estos últimos hacen referencia a los derechos que tienen los intérpretes y los ejecutantes de obras artísticas o musicales, y también los productores de fonogramas de esas obras musicales y los organismos de radiodifusión. Por el otro lado, encontramos entonces la propiedad industrial, que es esa segunda rama de la propiedad intelectual, pero en este caso, la propiedad industrial nos permite proteger las creaciones intelectuales que tienen aplicación en la industria, especialmente desde un enfoque de innovación tecnológica y también desde un enfoque comercial, como lo veremos en cuanto a los signos distintivos. Entonces, dentro de la propiedad industrial encontramos básicamente 4 grandes mecanismos de protección. En primer lugar, las nuevas creaciones, las cuales incluyen las patentes de invención y las patentes de modelo de utilidad. Las patentes de invención nos permiten proteger productos y procedimientos que sean novedosos, que tengan nivel inventivo y que tengan aplicación industrial, y los modelos de utilidad nos permiten proteger productos que son ajustes o mejoras a productos ya existentes y que tienen novedad y aplicación industrial. Para el caso de los modelos de utilidad no se exige necesariamente el nivel inventivo. Ya vamos en un momento a hablar un poco más en detalle de estos requisitos. También dentro de las nuevas creaciones está el registro de diseños industriales, a través de los cuales se protege la apariencia estética externa de los productos. Y finalmente, dentro de las nuevas creaciones están los esquemas, el registro de esquema de trazado de circuito integrado, el cual nos permite proteger la forma tridimensional específica que tiene cada uno de los elementos de un circuito electrónico. Ya pasando al segundo mecanismo de protección dentro de la propiedad industrial, que son los signos distintivos, encontramos las marcas, que son esos signos que nos permiten distinguir productos y servicios en el mercado. Tenemos también las denominaciones de origen, que también nos permite distinguir productos en el mercado, pero en este caso basándonos en las características que se derivan de su origen territorial o regional. También encontramos dentro de los signos distintivos los lemas, que son esos eslogan que generalmente acompañan a las marcas y que todos conocemos, los nombres comerciales que nos permiten distinguir ya no el producto o servicio, sino nos permiten distinguir al empresario o al comerciante. Y finalmente tenemos las enseñas comerciales, a través de las cuales distinguimos los establecimientos de comercio abiertos al público. El tercer mecanismo de protección dentro de la propiedad industrial que queremos resaltar es el de los secretos empresariales, que también es un mecanismo importante en razón a que nos permite proteger la información confidencial, la información secreta, que tiene valor comercial justamente por ser secreta y sobre la cual nosotros hemos adoptado medidas, ya sean técnicas, legales o administrativas, para mantener esa reserva de la información. Generalmente las organizaciones protegen como secreto empresarial ese know-how o ese saber hacer que se ha generado en el ejercicio de su actividad económica y que le otorga una ventaja competitiva en relación con su competencia y que eventualmente no cumple los requisitos para ser protegido a través de otro mecanismo, y en ese sentido se conserva como información reservada dentro de la organización. Finalmente, y ya para cerrar esta parte simplemente de recapitulación, quisiera mencionar los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales, los cuales hacen referencia a estos derechos que confiere el Estado a las personas o a las organizaciones que desarrollan una variedad vegetal nueva, distinguible, uniforme y estable. En pocas palabras, una variedad vegetal modificada en laboratorio para darle unas características distinguibles en comparación con variedades vegetales que ya se encuentran en la naturaleza o en el estado de la técnica. Entonces, ya que hemos recordado en la definición general de la propiedad intelectual y también cada uno de los mecanismos de protección, ahora volvemos a esa fase de la que estábamos hablando en cuanto a la evaluación del potencial de protección, porque la primera pregunta que debemos hacernos cuando un investigador se acerca a nosotros con un resultado de investigación es saber
preliminarmente a través de qué mecanismo de la propiedad intelectual podría proteger ese resultado. Y para responder esa pregunta, la metodología en cierta medida es simple y es solamente identificar la tipología del producto para después identificar el mecanismo de protección. Por ejemplo, si tenemos un libro, sabemos que el libro es una obra literaria y las obras literarias, de acuerdo con esta gama de posibilidades, se protege a través de los derechos de autor. Volvamos al anterior, por favor. Si tenemos un, no sé, un sistema de control cooperativo de robots, sabemos que esto hace referencia a un producto o a un procedimiento más enfocado en una invención de carácter tecnológico, por lo cual podríamos proteger este desarrollo a través de una patente de invención. Entonces, este proceso de identificación del mecanismo de protección puede ser sencillo. Sin embargo, también existen casos en los que las líneas que dividen cada uno de los mecanismos pueden parecer difusas. Por ejemplo, cuando un producto, además de tener unas características novedosas que podrían eventualmente ser protegidas a través de patente, también tiene unas características estéticas que lo hacen atractivo para el consumidor o para el usuario final. Si esto pasa, también podría ser protegido este desarrollo a través de un registro de diseños industriales. La misma situación ocurre cuando tenemos dibujos que pueden ser protegidos a través de los derechos de autor como obra artística, pero también pueden ser protegidos a través de los diseños industriales por ser o hacer referencia a la apariencia estética de un producto. En todos estos casos, a pesar de que se pueda generar cierta confusión, la respuesta también es sencilla y es que los mecanismos de protección de la propiedad intelectual no son excluyentes. Es decir, sobre un mismo resultado de investigación, yo puedo tener distintos mecanismos de protección vigentes. Por ejemplo, sobre el caso que les comentaba del producto que es novedoso, pero al mismo tiempo es bonito estéticamente, podemos tener una patente, tener un diseño industrial, y eso conformaría un grupo de derechos de propiedad intelectual que permitirían fortalecer pues, el proceso de protección y transferencia de la tecnología. Con esto entonces finalizamos esta recapitulación de los diferentes mecanismos de la propiedad intelectual y pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual vemos un segundo aspecto que se debe considerar al momento de hacer esta evaluación del potencial de protección, y es saber si ya identifiqué el mecanismo de protección que podría aplicar para mi resultado de investigación. Ahora debo saber si ese resultado de investigación que me trae el investigador cumple con los criterios que se establecen en la ley o con los requisitos que se establecen en la ley para ser protegido. Y también debemos tener en cuenta que estos requisitos cambian dependiendo de la rama de la propiedad intelectual en la cual nos encontremos. Entonces, por ejemplo, en los derechos de autor, a pesar de que hay distintos elementos a tener en cuenta, el elemento clave y el elemento que debemos siempre considerar es el de la originalidad, ya que hace referencia a la originalidad, a ese sello personal del autor que hace que su obra sea distinguible de otras creaciones u obras del mismo género. Y esto es importante porque bajo la tradición del derecho que manejamos, al menos en la comunidad andina, la obra se considera una extensión de la personalidad del autor, y es esa personalidad del autor, esa paternidad del autor sobre la obra lo que le puede imprimir ese sello personal que le da originalidad. Si una obra es original, si una obra transmite ese sello personal del autor, puede ser protegida a través de los derechos de autor. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el ámbito de la propiedad industrial también existen unos requisitos o unos criterios para poder determinar si las creaciones son susceptibles de protección o no. Sin embargo, son unos requisitos distintos. Vamos a ver algunos requisitos generales para toda la propiedad industrial, pero especialmente enfocados en materia de patentes. Empezamos con el requisito de novedad, que hace referencia a que la invención, la tecnología o ese resultado de investigación que traen nuestros investigadores para análisis no sea conocido de forma previa a la erradicación de la solicitud o que no se encuentre en el estado de la técnica. En otras palabras, que no se haya hecho accesible al público a través de cualquier mecanismo antes de erradicar la solicitud de protección. En este caso puede ser de patente o de cualquier otro mecanismo de protección de la propiedad industrial. Este punto es clave porque, como vamos a ver más adelante, las divulgaciones previas a la erradicación de una solicitud de patente, por ejemplo, pueden provenir de terceros que están investigando en líneas muy similares a las de nuestros investigadores, o también pueden proceder del mismo investigador quien publicó y después se dio cuenta que podía proteger su desarrollo a través de una patente. Para esto se pueden diseñar distintas estrategias que nos permiten enfrentar estos riesgos de divulgación, pero ya los vamos a revisar con mayor detalle en un momento. Ya para ahondar un poco más en este criterio de la novedad, quisiera también mostrarles cómo reducir a la práctica el ejercicio para determinar si
un resultado de investigación tiene novedad o no tiene novedad. Para eso tenemos la tabla que está en la siguiente diapositiva, la cual es en cierta medida sencilla y es una tabla que nos permite saber si nuestro desarrollo tiene novedad o no. El primer paso consiste en poder identificar cuáles son las características técnicas esenciales de nuestra tecnología y las ponemos en la columna de la izquierda. Vamos a enumerar esas características sin las cuales nuestra tecnología no sería lo que es. Después vamos a identificar cuáles son esos documentos en el estado de la técnica que se acercan más a nuestro desarrollo o a nuestro resultado de investigación. Entonces podemos encontrar un documento 1 que puede ser una patente, un documento 2 que puede ser un artículo científico y un documento 3 que puede ser cualquier otro tipo de publicación similar a la tecnología que nosotros estamos proponiendo o evaluando. Después de hacer esto, lo que debemos hacer es ir característica técnica, ir por cada característica técnica y ver si es compartida por los documentos del estado de la técnica. Entonces, validaremos si el documento 1 tiene esa misma característica técnica que nosotros resaltamos en nuestra tecnología o no la tiene. Y así vamos a hacer ese mismo ejercicio con cada una de esas características. Al finalizar, cuando ya tenemos la tabla completa, debemos hacernos la siguiente pregunta, y es si se encontraron todas las características técnicas esenciales de nuestra invención en un mismo documento del estado de la técnica. Es decir, si D1 o D2 o D3 tiene todas las características de nuestra invención, podemos concluir que nuestra tecnología, nuestro resultado de investigación no tiene novedad y por esa razón pues podría no ameritar continuar este proceso de protección de la propiedad intelectual. Ya sería conveniente evaluar si de pronto tiene potencial de mercado, aun cuando no tenga protección de la propiedad intelectual, sin embargo este podría ser un riesgo bastante alto. Avancemos a la próxima. Si ya nuestro resultado tiene novedad, es decir, ningún documento del estado de la técnica tiene todas las características técnicas esenciales de nuestra invención, entonces podemos pasar al siguiente paso, que es analizar el nivel inventivo, especialmente en materia de patentes. Y analizar el nivel inventivo implica analizar si nuestra invención es o no obvia para una persona del oficio versada en la materia técnica de que se trate. Y para analizar esa obviedad o no obviedad, en las oficinas de patentes alrededor del mundo se ha adoptado de forma en cierta medida estandarizada un mismo proceso para hacer este análisis. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ese procedimiento estandarizado es lo que se ha dado en llamar el método de problema-solución, que consiste, en primer lugar, en identificar cuál es el documento del estado de la técnica más cercano a mi tecnología o a mi desarrollo. Puede ser el documento de 1, de 2, de 3 o cualquier otro que yo haya identificado. Una vez identificado ese estado de la técnica más cercano, tengo que identificar y determinar cuáles son las diferencias técnicas que tiene mi tecnología en comparación con ese estado de la técnica más cercano. Posteriormente, y en tercer lugar, debo analizar qué efecto técnico o qué solución me brindan esas diferencias que tiene mi tecnología en comparación con el estado de la técnica. En cuarto lugar, debo definir cuál es el problema técnico que esa tecnología está resolviendo a partir de esas diferencias o ese efecto técnico que yo he logrado. Y finalmente, llegamos a responder la pregunta de si un técnico con conocimientos medios en la misma área técnica de la que trata mi tecnología hubiera sido capaz de plantearse ese mismo problema y de ofrecer la misma solución sin realizar un mayor esfuerzo intelectual. Si esto es así, es posible que mi tecnología no tenga nivel inventivo, porque puede ser obvia para una persona versada en la materia técnica. Pero si ese experto o ese técnico con conocimientos medios en el área técnica de que se trate hubiera tenido que hacer un esfuerzo intelectual importante para lograr determinar ese problema y plantear esa solución, pues nuestra tecnología tendrá nivel inventivo y podría eventualmente ser protegida a través de patente de invención. Igual también aquí hay una buena noticia y es que si por alguna razón nuestra tecnología no cumple con el requisito de nivel inventivo, pero si tiene novedad, podríamos acudir al mecanismo de protección de los modelos de utilidad, que como les decía hace un momento, protegen los productos que constituyen una mejora o un ajuste a productos ya existentes. La desventaja es que ya tiene una protección en tiempo inferior a la de la patente de invención. La patente de invención protege por 20 años, la patente de modelo de utilidad, que es la que no tiene nivel inventivo por regla general, tiene solo una protección de 10 años. Vamos a la siguiente, por favor. Finalmente, dentro del ámbito de protección de las patentes y en la rama de la propiedad industrial, tenemos el requisito de aplicación industrial, y ese es un requisito en cierta medida sencillo de cumplir en razón a que el examinador no evalúa, digamos, a profundidad el punto, ya que en cierta medida se asume que la invención que es novedosa y tiene nivel inventivo, que constituye un producto o un procedimiento novedoso y con nivel inventivo, puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, incluida la de los servicios. Entonces, digamos que generalmente un examinador de patentes no hace
requerimientos en relación con este requisito. Sin embargo, pues es importante tenerlo en cuenta. La siguiente, por favor. Listo, entonces ya sabemos cuáles son de forma general esos requisitos que se exigen en el régimen legal para lograr proteger un resultado de investigación a través de la propiedad intelectual. En los derechos de autor ya vimos que es la originalidad, en el campo de la propiedad industrial es la novedad y en el campo de las patentes se incluye novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Pero ¿cómo definimos o cómo llegamos a la conclusión de que un resultado cumple con esos requisitos? Especialmente en el campo de la innovación tecnológica y de la propiedad industrial, lo que hacemos es realizar búsquedas estructuradas de información científica y tecnológica en el estado de la técnica, y esto nos permite identificar documentos de patentes, artículos científicos y otras publicaciones para poder realizar el correspondiente análisis. Esto se hace generalmente pues, en bases de datos que contienen esta información, ya sean públicas o privadas, pagadas o gratuitas, y hay personas que se especializan justamente en poder navegar en ese mar de información, porque esta búsqueda debe ser a nivel mundial, y poder definir de todo ese mar de información cuáles son los documentos más cercanos a nuestro desarrollo y poder hacer el análisis de acuerdo con la metodología que ya acabo de explicar. La siguiente, por favor. Perfecto. Entonces, con esto analizamos o revisamos ya un primer punto en esta evaluación del potencial de protección. Ahora vamos con un segundo punto que está en cierta medida asociado con el tema de la novedad, y es el análisis de divulgaciones, que también Claudia lo mencionaba al inicio. Y es que debemos determinar si se han realizado publicaciones o cualquier tipo de divulgación de los resultados de investigación que nosotros buscamos proteger. ¿Por qué razón? Porque en la búsqueda del estado de la técnica muchas veces tendemos a enfocarnos en documentos de patente o en artículos científicos que han sido publicados por otras personas o por otras organizaciones y que podrían afectar nuestra novedad. Pero también es cierto que las mismas publicaciones de nuestros investigadores pueden afectar la protección de sus resultados. ¿Por qué razón? Porque para un investigador es mucho más común o mucho más normal someter a publicación un artículo científico o ir con sus pares y presentar una ponencia en un evento también científico antes que proteger a través de una patente. Y cuando esto pasa, debemos tener claro si el investigador ya hizo esas divulgaciones, si las hizo, saber cuál fue el alcance de la divulgación y a partir de eso determinar si esa divulgación podría afectar la novedad frente a la protección de un resultado, especialmente a través de propiedad industrial. Entonces, es clave realizar ese análisis. Si por alguna razón el investigador ya ha realizado una divulgación previa a la erradicación de la solicitud de patente, se pueden adoptar diferentes estrategias. Una de ellas, aunque es la quizás de última instancia, es la de acudir a un periodo de gracia que se establece en algunas legislaciones y en algunos países sobre las divulgaciones previas. Por ejemplo, en Colombia, en la Comunidad Andina y en Estados Unidos tenemos un periodo de gracia de 12 meses, el cual nos permite garantizar que las divulgaciones realizadas en los 12 meses previos a la erradicación de la solicitud de patente no sean tenidas en cuenta por el examinador para afectar la novedad de nuestros desarrollos. Sin embargo, digo que esta es una medida de última instancia por una razón, y es que no aplica en todos los lugares del mundo y las condiciones para que aplique pueden ser distintas dependiendo del país. Por ejemplo, en la Unión Europea, el periodo de gracia no es de 12 meses, como en la Comunidad Andina o en Estados Unidos, sino solamente de 6 meses. Y aplica en dos casos específicos. Cuando la divulgación se hizo por un tercero que de forma no autorizada tomó nuestra información y la publicó, o en el caso en el que el mismo titular o el investigador realizó la divulgación, pero en un evento reconocido por el Convenio de Exposiciones Internacionales. Entonces, por esa razón, lo preferible siempre y como lineamiento institucional es garantizar que el investigador primero avance con apoyo de las oficinas de innovación o de gestión de la propiedad intelectual en la erradicación de las solicitudes de patente, y después de erradicar la solicitud de patente ya se puede dar vía libre a las publicaciones, a los eventos y a cualquier tipo de difusión que quiera hacer el investigador de sus resultados. La siguiente, por favor. Otro punto clave que debemos evaluar de forma paralela en esta evaluación del potencial de protección es el análisis de inventores y titularidad, que también Claudia lo mencionaba. ¿Y por qué razón debemos analizar las personas que hicieron aportes al desarrollo y también la titularidad? Porque ya dijimos que la propiedad intelectual son esos derechos que nos confiere el Estado, tanto desde el punto de vista moral o de mención y desde el punto de vista económico para explotar las tecnologías. Pero ahora la pregunta es, ¿a quién le confiere el Estado esos derechos? Para poder saber a quién le pertenecen esos derechos, debemos, en primer lugar, saber qué personas naturales o qué investigadores realizaron contribuciones intelectuales para los desarrollos, y también debemos saber a qué instituciones, organizaciones se encuentran vinculados esos investigadores,
y debemos saber qué organizaciones o personas hicieron aportes económicos, ya sean en dinero o en especie, para lograr esos desarrollos. A partir de esta información podremos tener un mapa más claro de quién es titular, quién es inventor y cómo podrían distribuirse eventualmente los beneficios económicos derivados de la explotación de estas tecnologías o resultados de investigación. La siguiente, por favor. Un punto también clave a tener en cuenta aquí es la diferencia entre el creador y el titular, y también la diferencia entre la titularidad originaria y la titularidad derivada. El creador siempre va a ser esa persona natural, ese ser humano que hizo el esfuerzo intelectual para reducir a la práctica una creación intelectual o una invención. ¿Por qué razón? Porque las personas jurídicas, las organizaciones no tienen la capacidad de crear, son simplemente ficciones jurídicas, son los seres humanos los que tienen la capacidad. Sin embargo, el titular del derecho sí puede ser o una persona natural, que puede ser el mismo autor o el inventor, o puede ser una organización en virtud de distintas resoluciones legales o también en virtud de contratos que se suscriban con este fin. Esto es lo que nos da un poco más de orientación acerca de la diferenciación entre una titularidad originaria y una titularidad derivada. La titularidad originaria, es decir, la propiedad intelectual sobre cualquier desarrollo, pertenece en principio siempre al autor o al inventor. Sin embargo, ya sea por presunción legal, ya sea por un contrato de cesión, ya sea por un contrato laboral o de prestación de servicios, o incluso por causa de muerte del autor o del inventor, esos derechos pueden entenderse transferidos a un tercero, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. El caso más común que encontramos sobre este tema es el de las obras que se desarrollan en el marco de un vínculo laboral contractual. Si una persona es contratada para investigar, si una persona es contratada para generar una creación artística, los derechos morales siempre le van a pertenecer al autor, pero los derechos patrimoniales, en virtud de la presunción legal, se van a entender transferidos a la entidad contratante. Finalmente, un punto que también es importantísimo tener en cuenta en esta evaluación de la titularidad es saber si existen acuerdos previos o disposiciones previas en relación con la propiedad intelectual que debamos conocer y que debamos someter a análisis. Por ejemplo, muchas veces en las universidades o en las instituciones que se dedican a la generación de conocimiento, los proyectos están financiados por entidades externas. En nuestro caso puede ser MinCiencias o cualquier organismo internacional. Estas fuentes de financiación muchas veces establecen condiciones particulares sobre la gestión de la propiedad intelectual en los términos de referencia. Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta esas condiciones para poder definir la titularidad. Puede que algunas instituciones como Colciencias o MinCiencias, no exijan tener la titularidad de los desarrollos, pero sí exijan una licencia obligatoria y gratuita en caso de requerirse. O puede que otras instituciones por financiar quieran quedarse con la titularidad de la propiedad intelectual. Entonces, siempre es importante tener en cuenta también pueden haber condiciones de propiedad intelectual en los convenios de cooperación a través de los cuales formalizamos la relación con nuestros aliados, o también pueden haber condiciones de propiedad intelectual en los acuerdos de propiedad intelectual preliminares que se suscriben para postular las convocatorias. A veces diligenciamos esos formularios solamente por cumplir con el requisito de la convocatoria, pero es importantísimo tener en cuenta que son vinculantes y en el momento en que ya los resultados se generen, pues tendremos que considerar qué regulamos en esos acuerdos para poder definir la titularidad y las condiciones para la explotación de las tecnologías. La siguiente, por favor. Finalmente, ya para terminar, quiero cerrar con un punto que consideramos crucial y es el diseño de las estrategias de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque esto en cierta medida engloba todo lo que hemos venido conversando hoy. Y también existen distintos mecanismos, distintas herramientas para poder definir una estrategia de propiedad intelectual, y además esto puede variar también dependiendo del criterio del equipo que se encargue de diseñar la estrategia. Sin embargo, desde nuestra experiencia existen 4 preguntas clave que siempre se deben responder en una estrategia de propiedad intelectual. La primera pregunta es ¿por qué protejo? Y esta es la pregunta más importante de todas. ¿Por qué razón? Y la respuesta no puede ser simplemente porque los registros de propiedad industrial o las solicitudes de patente o las patentes concedidas pues no suman en los rankings o en los escalafones. Claro, este es un efecto colateral deseado y que es benéfico, pero no puede ser la razón de fondo por la cual voy a proteger un resultado de investigación. Las razones deben atender más bien, por ejemplo, a criterios de mercado, como yo identifiqué que este resultado de investigación no solo tiene mérito académico, sino también puede resolver un problema en la sociedad y lo resuelve de una forma en la que
nadie más lo ha hecho antes. Es decir, nuestra solución tiene unas ventajas competitivas en comparación con otras soluciones que se encuentran en el estado de la técnica. Y para conservar esas ventajas competitivas, busco proteger la propiedad intelectual. O puede ser también porque he identificado a través de información de mercado que existe un mercado potencial en distintos países y yo quiero proteger pues la tecnología para poder implementar un modelo de negocio que me permita hacer realidad ese potencial de mercado. O también puedo proteger porque ya tengo un actor, un socio, un partner que quiera apropiar la tecnología, implementarla en su modelo de negocio, y en este proceso de transferencia es más valioso tener una tecnología protegida que una tecnología que no está protegida y que cualquier persona podría utilizar libremente. Entonces, debemos analizar muy bien esa razón por la cual protegemos los resultados de investigación. La segunda pregunta que debemos responder es ¿qué protejo? Esto está muy asociado con lo que hablábamos al inicio en cuanto a los diferentes mecanismos de protección, pero quiero resaltar acá que también debemos definir cuál es el alcance de la protección. Muchas veces, por ejemplo, en propiedad industrial se suele recomendar que el alcance de la protección sea lo más amplio posible. Es decir, que no seamos tan específicos con los detalles que queremos proteger, sino más bien que intentemos redactar, por ejemplo, una solicitud de patente de la forma más amplia posible para cobijar posibles ajustes o mejoras que vayamos haciendo en el camino, o también para evitar que cuando se publique la solicitud de patente los competidores nuestros o de nuestros licenciatarios pues puedan reproducir la invención fácilmente, o también para evitar problemas de especialización. Por ejemplo, podemos tener un extracto vegetal que tenga aplicación en el sector de los cosméticos, pero después nos damos cuenta que también tiene aplicación en el sector de los alimentos. Si es así, nuestra solicitud de patente o solicitud de protección debe ser lo suficientemente amplia para no limitar la protección a uno de esos sectores, sino permitirnos utilizar la invención pues, en distintos ámbitos de aplicación. Esto sin que esto implique que no podamos mencionar como ejemplos o modalidades preferidas de la invención pues esos sectores de aplicación. La tercera pregunta que debemos responder en esta estrategia de propiedad intelectual es ¿cuándo protejo? Y no existe un momento exacto en el que siempre debamos proteger un desarrollo tecnológico a través de propiedad intelectual. Sin embargo, sí hay una recomendación y es poder lograr un equilibrio entre no proteger tan rápido porque puede que no tengamos la suficiente información para justificar la novedad y el nivel inventivo de las tecnologías, o proteger tan tarde que nuestro propio investigador pierda fe en el proceso porque sus publicaciones están paralizadas hasta que no radiquemos una solicitud de patente, por ejemplo, o puede incluso que otro investigador que esté ejecutando actividades en la misma línea de investigación se nos adelante y proteja lo que nosotros hubiéramos esperado proteger, pero nos demoramos en hacerlo. Entonces es buscar un equilibrio entre esos dos puntos. Y finalmente debemos responder a la pregunta ¿en dónde protejo? ¿Por qué razón? Porque como ustedes saben, la propiedad intelectual tiene un alcance de protección territorial. Es decir, solo me cubre en el país que yo radiqué la respectiva solicitud de protección. Por ejemplo, nosotros a veces comodidad o también por precios asequibles o también porque tenemos más fácil acceso, podemos radicar una solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, pero no estamos seguros de si el mercado de la tecnología está en Colombia o está en otro territorio. Entonces, por esa razón es clave poder contar con información de mercado que nos permita saber en qué territorio realmente tiene potencial la tecnología y acudir con los mecanismos de protección a esos países para lograr pues respaldar los procesos de transferencia y lograr abordar ese mercado que hemos identificado a través de fuentes secundarias y primarias. Para eso, para poder identificar esta información de mercado, pues se cuenta con profesionales expertos en inteligencia competitiva, y por eso ya le doy la palabra a Sergio, que nos hablará sobre este tema justamente en cuanto a la evaluación del potencial de mercado de los resultados de investigación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Si vamos a mostrarles cómo hacemos en las universidades esta evaluación de potencial de mercados. Claramente el primer paso que Cristian mostró es sumamente relevante. Uno primero tiene que tener una propiedad intelectual gruesa, algo que se le pueda transferir, algo que se pueda negociar y que sea de interés para un posible licenciante. ¿Sí? Por eso es que es tan importante la propiedad intelectual. Ahora, complementando esto, siguiente por favor. Tenemos que tener en cuenta otros elementos, tanto internos como externos, que también juegan un factor clave para tomar decisiones de si se continúa o no con un proceso de transferencia de tecnología. Lo primero que tenemos que ver es el estado de desarrollo de nuestra tecnología.
Sí, es algo que no hemos dejado claro todavía en la presentación y que quiero traer sobre la mesa, y es que es una tecnología que está en un estado de desarrollo muy inicial, posiblemente no va a ser tan atractiva para el mercado como algo que ya tenemos, no sé, en un prototipo ya validado en ambiente real. Así es como hablamos acá en la parte de transparencia tecnológica. Es decir, que ya se ha probado que realmente funciona, ¿sí? Ese es el primer análisis que se debe hacer. Saber en qué estado de desarrollo está y ver si es según nuestros criterios, ver si es algo que valga la pena para transferir al mercado. El segundo análisis es ver el equipo de trabajo. ¿Por qué es importante hacer este análisis de equipo de mercado, de equipo de trabajo? Porque el equipo de trabajo es el que nos va a ayudar, primero, a hacer la comercialización. Muchas de esas tecnologías deben presentarse a, no sé, pitch, fondos de inversión, convocatorias, ¿sí? Entonces se deben tener diferentes habilidades dentro de ese mismo equipo, ¿sí? Si no se tiene, por ejemplo, una persona que sea buena para hacer, no sé, presentaciones, pues nos va a ser mucho más difícil hacer esa conexión con el mercado. Si no se tiene personas en el equipo que hablen bien inglés, normalmente las tecnologías universitarias están buscando mercados más internacionales. A nivel nacional no se tiene un mercado tan grande. Entonces, en esos casos, pues toca tener ese tipo de habilidades blandas también. Y como último punto de factor interno está la parte de la universidad. La tecnología tiene que estar asociada con la cultura de la organización. Es decir, por ejemplo, nosotros desde la Javeriana no vamos a empezar a vender armas porque no va contra la cultura jesuita. Sí, es algo muy relevante. ¿Por qué es relevante? Porque si no se tiene el apoyo de la universidad, no se van a tener fondos para continuar con la tecnología. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esos tres elementos son clave. Primero, una tecnología que esté en un estado de desarrollo lo suficientemente maduro, un equipo de trabajo que tenga habilidades blandas y que tenga también habilidades para presentar proyectos y que vaya de acuerdo a la cultura de la universidad. Posteriormente, tenemos que ver todo lo que tiene que ver con la industria y el entorno macroeconómico. Claudia y Cristian hablaron mucho de inteligencia competitiva. La inteligencia competitiva, ¿qué es? Una herramienta que nos permite recuperar información para tomar decisiones. Acá, ¿qué tipo de información tenemos que ver? Acá tenemos que analizar información de la industria, un análisis del Porter, que creo que muchos de ustedes lo conocen, y un análisis del entorno macroeconómico. Y adicionalmente, tenemos que comparar lo que tenemos adentro con lo que hay afuera. Es decir, uno no está solo, cuando ustedes van a ofrecer una tecnología, la empresa no va a tener solamente en la mira a la tecnología de ustedes, sino también va a tener otras opciones de sustitutos que les van a llegar. Entonces, uno tiene que demostrar que la de uno es mejor en ciertos elementos. ¿Sí? Esos son los elementos clave. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar, la estructura de la industria. Como les comentaba, creo que es algo que muchos conocen. En transferencia de tecnología, lo que debemos mirar es primero, si hay un mercado relevante, es decir, si hay un número de clientes relevante, eso es un aspecto fundamental, y segmentar esos clientes. ¿Cómo hacemos normalmente esa segmentación? Los clientes normalmente para tecnologías universitarias son del tipo B2B, es decir, otras empresas que pueden estar interesadas en nuestro producto. Déjame un segundo que estoy problemas con la voz. Listo. Entonces, esa segmentación se hace normalmente por ventas o por el número de empleados. ¿Sí? ¿Y cómo identificamos esos posibles clientes? Utilizamos bases de datos, como comentó Cristian, bases de datos secundarias que nos permiten recuperar esta información de esas empresas. ¿Sí? Y adicionalmente, en esos clientes también analizamos el tamaño de mercado. Entonces, analizamos, por ejemplo, de ese sector al que queremos llegar, cuántas ventas se están generando. Eso también es un punto muy importante. Sí, todo esto normalmente en las oficinas de transferencia, como les comenté anteriormente, lo hacemos con herramientas de inteligencia competitiva y con bases de datos de pago y gratuitas. Ahorita hay una tendencia a generar robots para recuperar la información, porque mucha de la información, por ejemplo, está en, no sé, en un LinkedIn, en Twitter. Sí, entonces, esas herramientas se utilizan para hacer esa recuperación. Otro paso importante es ver los competidores. ¿Quién más está generando oferta de valor? Y cómo se están comportando esos competidores, también es muy importante, ¿sí? No es lo mismo estar en una industria que está comenzando hasta ahora, que la mayoría de empresas están, no sé, en fondos generando inversión por ángeles inversionistas, a entrar a una industria que está mucho más madura, ¿sí? En ese sentido, también empezamos a hacer una segmentación por ciertos indicadores y empezamos a ver, por ejemplo, el ciclo de vida de desarrollo de la industria.
para saber en qué estado de desarrollo está, lo que les comentaba anteriormente. Pero además de los competidores actuales, que son los que tienen productos y servicios, eso es un punto clave, también hay algo que se llama los nuevos jugadores. Estos nuevos jugadores son empresas que tienen productos en otras industrias o solicitantes de patentes que quieren entrar a esta industria con nuevas tecnologías. ¿Para qué nos sirve conocer estos nuevos jugadores? Ellos pueden ser también posibles clientes para nosotros o posible competencia, ¿sí? Y nos puede también servir como punto de referencia para ver qué productos se están desarrollando o qué patentes se están desarrollando. Normalmente para analizar esos nuevos jugadores utilizamos bases de datos de patentes, cuando estamos hablando de alta tecnología. En tecnología blanda, por ejemplo, de servicios, se pueden usar también, ¿sí? O se pueden buscar diferentes estrategias. Si se dan cuenta, para cada tipo de industria hay diferentes formas de actuar. Y por último, tenemos los sustitutos. Los sustitutos son esos productos que están desarrollando tanto los competidores como los nuevos jugadores, ¿sí? Que pueden verse en productos que se están comercializando o en tecnologías que están presentándose por patente. Ahí que tenemos que hacer una comparación que ahorita les vamos a mostrar. Los proveedores, si se dan cuenta, no los resalté como algo relevante. En creación de compañías puede ser muy importante, pero en ese punto nosotros nos focalizamos más en sustitutos, clientes, competidores y nuevos jugadores. Siguiente, por favor. Esa segmentación, entonces la podemos hacer de diferentes formas. Podemos tomar a todos los jugadores de la industria, que es lo que ustedes ven en un azul claro, o podemos tomar aquellos jugadores que están desarrollando para el mismo mercado, pero con una tecnología diferente. Entonces, por ejemplo, yo estoy desarrollando un sustituto de queso de soya. Entonces, por ejemplo, en este segmento podrían estar aquellos que desarrollan con almendras, ¿sí? Que puede ser gente que tenga capacidades tecnológicas similares a las mías, pero no son exactamente iguales. En cambio, los que están en azul en el centro sí tienen la misma capacidad tecnológica. Esos son los primeros a que yo debería buscar, en los que yo me debería centrar. Ese es el mercado nicho que deberíamos llegar. Los demás pueden ser mercados interesantes o competidores interesantes, pero en ciertos niveles. Mucho más interesantes, los azules oscuros en un nivel intermedio, los de color naranja, y en un nivel mucho más lejano, los de color azul. Con todos estos jugadores es que uno define, por ejemplo, el tamaño de mercado de una industria, ¿sí? Tomando en cuenta todos los jugadores, y con el color azul uno define aquellos que son de nicho, para saber si nuestra industria puede ser próspera o no. Siguiente, por favor. Entonces, como les había comentado, un punto clave es la comparación de nuestra tecnología frente a los sustitutos. Si se dan cuenta, se ve como una intersección entre lo que es el factores externos a factores internos. Siguiente. Siguiente, por favor. En ese sentido, hacemos un análisis de diferenciales, en que empezamos a ver qué tenemos nosotros y qué están buscando los consumidores. Pueden ser las empresas o personas naturales, ¿sí? Y empezamos a hacer una comparación. Siguiente. Esa comparación, ¿cómo la hacemos? Lo ideal sería que los clientes nos dieran la información, es decir, que uno tuviera opción de entrevistar a unas 40 empresas. Por ejemplo, tenemos un fertilizante, un biofertilizante, y vamos a las 40 compañías de biofertilizantes y les decimos, miren, tenemos este producto, ¿usted me podría decir cómo considera que es este producto frente a otros? Sí, ese sería el mundo idílico. Normalmente no es tan fácil encontrar la información, y pues el acceso a la información también es complejo, ¿sí? Entonces, se hace una combinación de fuente primaria, que es hacer una entrevista, un focus group, una encuesta, ¿sí? O cualquier mecanismo que uno pueda llegar a contactar con la empresa o con la persona que sea el mercado de interés, o se utilizan fuentes secundarias. Muchas de las bases de datos contienen información de los productos y nos empiezan a destacar las ventajas competitivas. Por ejemplo, en la universidad utilizamos una que se llama Derwent Innovation, que tiene información de las ventajas de las patentes, de las aplicaciones de las patentes, ¿sí? Entonces uno con técnicas de minería de datos puede identificar y destacar las cosas más importantes. Normalmente nosotros cuando estamos en etapas avanzadas tratamos de tener más información de fuente primaria. En etapas iniciales usamos información secundaria. Sí, es un buen mix para que se lleven como consejo. Siguiente, por favor. Y luego lo que empezamos a hacer es que empezamos a destacar los elementos clave que vemos que están destacando, por ejemplo, en todas esas patentes. Entonces, no sé, que es un fertilizante que actúa mucho más rápido, que es un fertilizante que resiste, que puede trabajar con productos químicos, que es un fertilizante que no se degrada tan fácilmente, ¿sí? Cosas así. Entonces uno empieza a hacer esa distinción según con lo que recolectó con las entrevistas. En las entrevistas a uno le dicen muchas cosas, le dicen, mire, sí, realmente lo que nosotros vemos en el mercado es que están buscando A, B, C, D, E.
¿sí? O nosotros lo que estamos buscando es X, Y, Z, ¿sí? Y uno complementa con la información que tiene de su producto y empieza a hacer una comparación. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos esa comparación? Entonces, reconocemos qué productos o servicios están llegando a cumplir con los mayores requisitos de ese listado que generamos. Y identificamos cuál es la mejor oferta. Siguiente, por favor. Esa mejor oferta se compara dándole un valor de 10 a la mejor y de 5 a las soluciones promedio. Y las soluciones que están por debajo de ese valor se les da un valor inferior. Puede ser un criterio subjetivo, pero aprovechándose de información secundaria y esas entrevistas que nos permiten dar tenemos muchos más argumentos para hacer la distinción. Siguiente, por favor. Hacemos entonces el listado de todos los factores. Acá, por ejemplo, estamos hablando de Poncas. Ahorita van a ver el ejemplo. Entonces, mostrando, por ejemplo, cuál producto tiene mejor sabor, cuál producto no engorda, cuál producto es personalizado, cuál producto tiene mayor cantidad, usa menos ingredientes. Sí, pueden ser factores que para el consumidor final o para la empresa, que como les dije es nuestro principal cliente para las licencias, puede ser de interés. Y luego lo que hacemos, siguiente por favor, la siguiente, es hacer una tabla comparativa con toda esa información que recolectamos, ¿sí? Y empezamos a decir, miren, el mejor producto por sabor es, por ejemplo, el chocorramo, ¿sí? El mejor producto, porque no engorda, es ese postre que colocamos a la derecha, un producto funcional para diabéticos, ¿sí? El producto más personalizado es el que está en la mitad. Y ese elemento de valor que destacamos, que encontramos como clave, es el que vamos a tratar de transferir o de mostrar o de desarrollar para nuestros posibles licenciantes. Siguiente, por favor. Bueno, entonces si se dan cuenta, ya acá tenemos unos 4 elementos vistos. Si tenemos un estado de desarrollo de tecnología bueno, vale la pena continuar, un checklist, primer punto. Si tenemos un equipo de trabajo bueno, vale la pena continuar también, aunque el equipo de trabajo se puede construir, ¿no? Si tenemos el apoyo de la universidad, claramente pues podemos seguir en el proceso. Si tenemos un tamaño de mercado relevante que lo vemos a través de la industria, con clientes, con un estado de desarrollo que es óptimo para nosotros, no siempre tiene que ser una industria en crecimiento, puede ser una industria emergente, pero si es buena para lo que nosotros tenemos y los intereses de la organización o para un posible licenciante, pues podría ser bueno. Y finalmente, otros elementos que son los elementos del entorno también deben tenerse en cuenta para tomar la decisión si continuar o no. En innovación, un punto clave que se debe tener siempre en cuenta es que entre uno más avanza, más gastos adquiere. Es decir, si ustedes al final de un proceso de invención ya han protegido en 5 países, han desarrollado, no sé, 4 prototipos y no han logrado una licencia, pues se están perdiendo muchísimo dinero. Y acá lo que queremos evitar es perder dinero al final, ¿cierto? Generar conocimiento, pero generar una transferencia de tecnología. Entonces, para eso tenemos que ver esos factores macroeconómicos también. Los factores macroeconómicos que son factores del entorno que no podemos controlar, pero que sí podemos bajar su riesgo. Siguiente, por favor. O su impacto, perdón. Acá colocamos, por ejemplo, el caso del COVID-19. ¿Sí? En el COVID-19, pues, hay muchas industrias que se vieron afectadas y beneficiadas por ciertos elementos, ¿cierto? Muchas industrias se han visto impulsadas, por ejemplo, a nivel tecnológico, todo lo que tiene que ver con la industria de, no sé, e-learning, ¿cierto? Pues las grandes empresas biotecnológicas o las empresas de protección han tenido un gran crecimiento y ya van a ver por qué también eso se ha visto ese desarrollo. Siguiente, por favor. Entonces, el análisis de factores macroeconómicos tenemos que verlos a nivel regional, a nivel nacional y a nivel global, dependiendo del alcance que le queremos dar a nuestra patente. Por ejemplo, en el caso que queremos llegar a Estados Unidos, a Francia, no sé, o a cierto país de Latinoamérica, tenemos que ver si tenemos alguna restricción de un factor macroeconómico en ese país o no. ¿Sí? Normalmente nosotros empezamos haciéndolo a nivel nacional y en un mercado de interés que fijamos, pero luego si por ejemplo, cuando entramos ya a fases nacionales de patentes, que es una de las partes siguientes de la ruta de transferencia, en cada uno de esos países que definimos hacemos un análisis de factores macroeconómicos. Siguiente, por favor. ¿Qué debemos hacer con los factores macroeconómicos que generan barreras? ¿Sí? Hay un tipo de factor que son barreras de entrada. Lo que tenemos que buscar es superarlas o mitigar su daño. ¿Sí? Y siguiente, por favor. Y con los factores conocidos como drivers, lo que tenemos que buscar es aprovecharlos. ¿Sí? Ya vamos a ver los 6 factores clave que dividen todos estos factores macroeconómicos. Siguiente.
Por ejemplo, encontramos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Eso, así se puede clasificar todos los factores macroeconómicos. En los factores políticos, por ejemplo, encontramos todo lo que tiene que ver con financiación, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita ha aumentado mucho la financiación en ciencia y tecnología en el país, aunque no sea algo significante, comparado con hace unos, no sé, 10 años, la inversión está mucho mayor, ¿sí? Y con todo lo que tiene que ver con regalías, pues también tenemos una mayor oportunidad en desarrollar ciencia y tecnología. Eso se puede considerar un driver, ¿sí? Un factor, por ejemplo, negativo puede ser la estabilidad o inestabilidad política de ciertos países, por ejemplo, Venezuela. Uno puede tener un producto que sea genial para Venezuela, ¿sí? No sé, ciertos productos, no sé, para mejorar la canasta familiar, etcétera, ¿sí? De salubridad, por ejemplo. Pero por las condiciones políticas de, de ese país es muy complejo. Se dan cuenta, eso puede ser una barrera de entrada que podría ser insuperable. Hay factores económicos clave, por ejemplo, como, no sé, los impuestos, las tasas de cambio. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, para su tecnología requieren hacer una importación de equipos, esa importación, si viene, no sé, de Estados Unidos, con todos los factores de problemas de COVID, etcétera, puede aumentar o los precios de arancelarios pueden ser muy altos. ¿Sí? Otros factores claves son los factores socioculturales. Cuando uno tiene que desarrollar un producto, no sé, para cierto tipo de población, no sé, si desarrollamos, por ejemplo, un método de inteligencia artificial o un método de realidad virtual, para personas de alta edad es mucho más complejo llegar con ese tipo de productos. En cambio, si nuestros clientes son más jóvenes, seguramente va a ser mucho más fácil la adopción de la tecnología. En factores tecnológicos, normalmente lo que vemos es el estado de desarrollo de la tecnología, que se los comenté en la primera parte de análisis de la competencia. Acá también es muy importante porque no es lo mismo desarrollar un producto que tenga una gran cantidad de clientes a que tenga solamente, no sé, unos 100 clientes en el mundo. Que eso pasa mucho con los desarrollos disruptivos o muy innovadores de nuestras tecnologías, ¿sí? En factores ecológicos también vemos todo lo que está relacionado, por ejemplo, con economía circular, con sostenibilidad, etcétera. Claramente ahora la mayoría de innovaciones buscan eso. Hace 50 años no era así, ¿cierto? Entonces, ahora la mayoría de tecnologías tienen que tener esto como un driver, ¿cierto? Si tenemos barreras centradas en este punto, pueden ser casi insuperables. Y en factores legales tenemos todo lo que tiene que ver con la regulación y con la propiedad intelectual. Algo que ocurre mucho cuando estamos negociando tecnología y es algo que se conoce como la libertad de operación. ¿Sí? Puede ser que tengamos una tecnología que sea patentable, como Cristian comentó, que cumpla los requisitos de novedad, altura inventiva, aplicación industrial. Puede ser que tenga mercado, ¿sí? Puede ser que esté en un estado de desarrollo óptimo, ¿sí? Puede ser que los demás factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos sean positivos, pero si dependemos de una tercera parte para licenciar nuestra tecnología, es decir, si usamos algo de otro dentro de nuestro invento, podemos tener una barrera insuperable, porque si ellos no quieren darla, no vamos a poder licenciar. Siguiente, por favor. Y con eso terminamos la parte de análisis del mercado. Claramente fue un resumen muy rápido. Hay muchos elementos que toca tener en cuenta, pero como lección de lo que les comentó hoy, siempre toca pensar que lo que queremos es ahorrar dinero, lo que queremos es lograr una transferencia exitosa, lo que queremos es parar en el momento que es o tomar decisiones estratégicas cuando son. Entonces, por eso es que esos análisis toman tanta relevancia. Dejo a Ana que continúe con la siguiente parte, que ya viene de cómo podemos mejorar nuestras tecnologías para que sean más óptimas para el mercado. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en nuestro webinar. Entonces, continuando con este proceso de transferencia que comenzó desde la idea de investigación y después de realizar esa etapa de evaluación de la que nos habló Cristian y Sergio, que incluye el análisis legal y de protección y los estudios de inteligencia competitiva, podemos decir que conocemos los diferenciales, la propuesta de valor y el mercado en el cual podría ser aplicado o es aplicado nuestro desarrollo o resultado de investigación. Es decir, que ya hemos avanzado en los primeros pasos de esa ruta de transferencia de la tecnología y el conocimiento y podemos continuar no solamente con estos análisis de mercado y legales, sino conociendo un poco más acerca del estado de desarrollo de nuestra tecnología. Entonces, vamos a ver como una línea que
dice que durante el proceso de innovación o de la ruta de transferencia, es decir, desde la concepción de la idea, que es la primera parte que está al lado izquierdo, hasta la salida del producto al mercado, se presenta una serie de riesgos que deben ser debidamente superados y debemos tenerlos en cuenta, ¿sí? Dichos riesgos se relacionan directamente con el nivel de desarrollo que nos hablaba un poco Sergio al inicio de su charla, y se pueden dividir en riesgos tecnológicos, riesgo de mercado y riesgo de ejecución. Entonces, ¿qué significan estos riesgos tecnológicos? Este riesgo tecnológico se presenta mayoritariamente durante la investigación básica y aplicada, o sea, los dos primeros pasos que vemos al lado izquierdo, y algunas veces en los procesos de generación del producto o proceso. Y este riesgo tecnológico incluye los problemas que se observan durante el prototipado. Entonces, el riesgo tecnológico es que en el laboratorio nos funcione, pero ya cuando lo escalamos un poco, hacemos el prototipo, pues ya no funciona de la misma manera. Posteriormente, en etapas más avanzadas, se encuentra el riesgo de mercado, que se presenta luego de esa investigación aplicada. Ya pasamos ese riesgo tecnológico, nos funciona muy bien a escalas mayores y se evidencia que cuando nosotros vamos a dar una entrevista con el mercado, con clientes, con posibles usuarios, vemos que realmente no funciona algo. Entonces, ese riesgo de mercado es que no se ve claramente por parte del usuario la necesidad de nuestra tecnología, o realmente ellos ven que no puede ser escalable a un mayor grado. Entonces, ahí vemos ese riesgo ya sobre el mercado al cual queremos llegar. Y posteriormente, ya en las etapas ya más avanzadas para la salida al mercado, se encuentra el riesgo de ejecución, que involucra etapas más avanzadas y nos indica si nuestra tecnología, nuestro resultado de investigación, nuestra tecnología puede llegar a ser ejecutable en ambiente real. Entonces, dependiendo de la etapa en que se encuentre nuestro desarrollo, pues vamos a tener estos riesgos. Sin embargo, a pesar que estos riesgos pueden presentarse individualmente, como ya lo hablé, hay una etapa crítica en dicho proceso tecnológico o en esta ruta tecnológica en donde se pueden ver reunidos los tres tipos de riesgos, y esta etapa se denomina Valle de la Muerte. Entonces, como la vemos aquí en la parte media de la diapositiva. El Valle de la Muerte corresponde a aquella situación en que la tecnología o nuestro resultado de investigación o nuestro servicio no consigue llegar al mercado debido a su incapacidad de avanzar desde la fase de demostración, que es esa investigación aplicada, hasta la fase de comercialización. Es como un hueco en el cual quedó nuestra tecnología. Y esta etapa se pueden evidenciar en este Valle de la Muerte. Normalmente se evidencian factores y actividades necesarias que no se evidenciaron en las etapas de laboratorio y que se requieren para el desarrollo de un producto a una escala muchísimo mayor. Por tal razón, si llegamos a esta etapa con nuestra tecnología, nuestro servicio, nuestro resultado de investigación, para superarla se busca realizar diferentes pruebas o validaciones que podemos denominar ya sea pruebas de relevancia o pruebas de concepto, para poder dar respuesta a todas esas cosas o factores que no nos dejan continuar con el desarrollo de su producto. Entonces, estas pruebas, especialmente la prueba de concepto de la que les voy a hablar en este rato, lo que buscan es desafiar ese valle de la muerte y permiten reducir esa incertidumbre y los riesgos asociados a la transferencia de conocimientos y de tecnologías. Entonces, ¿pero por qué se presenta ese valle de la muerte? Se han identificado una serie de factores o causas o dificultades que llevan a que la tecnología, nuestro desarrollo tecnológico, nuestro resultado de investigación no avance en su proceso de transferencia. Entre ellas hemos encontrado, o se ha encontrado, que se evidencian brechas entre la investigación y la transferencia de resultados de investigación, debido a que muchas veces el estado de desarrollo de nuestra tecnología o nuestro resultado de investigación no es suficiente para suplir las necesidades y requerimientos de los potenciales usuarios o clientes, ¿sí? O también hay ausencia de patrocinadores, ociosos, inversores. Entonces ellos dicen, muy interesante, pero no le invierto para que siga continuando su proceso de desarrollo. Hay otros factores como la necesidad de contar con resultados cuantitativos aplicados en ambiente real. Todos nuestros resultados previos están en laboratorio
y ese proceso de llevarlos a un ambiente real y esos resultados cuantitativos que nos piden muchas veces los patrocinadores o inversores, pues no los tenemos en ambiente real. Entonces, hay esa brecha entre la investigación y la transferencia entre universidad y empresa o centro de investigación y empresa. Entonces, ellos nos piden un poco que los resultados sean en ambiente real, pero no tienen el interés de hacer la inversión para poder generar estos resultados. Entonces, en resumen, nos vemos en la situación que para los financiadores en investigación el resultado es demasiado aplicado como para obtener financiación para desarrollos posteriores. Por ejemplo, un MinCiencias, ellos financian resultados de investigación, más muchas veces no llega hacia la innovación, y por otra el sector privado, las empresas no quieren invertir capital dado que la tecnología no ha sido todavía implementada o validada y el riesgo asociado a la inversión es muy elevado. Entonces, ¿cómo se desafía ese valle de la muerte? Como se dijo anteriormente, la prueba de concepto es una de las formas para desafiar este valle de la muerte mediante la determinación del estado de desarrollo de la tecnología o del conocimiento o de esos resultados de investigación. Segundo, mediante la evaluación de lo que se debe superar y para que esté lista esta tecnología, este resultado de investigación, este servicio desde la visión del mercado. Y posteriormente lo que se busca en la prueba de concepto es validar la pertinencia de mi tecnología, de mi resultado de investigación en un ambiente real o muy cercano al real y su posibilidad de escalamiento. Entonces el objetivo, pues como siempre se dice, de la prueba de concepto es validar el concepto de nuestro producto, proceso, servicio. Entonces, por lo tanto, la prueba de concepto consiste en una demostración. Es demostrar que nuestra tecnología, de manera técnica y también de manera de evaluación de mercado, se verifique y se demuestre que ciertos conceptos o teorías dentro de nuestra tecnología tengan potencial para la aplicación en un entorno real, ya sea en una sociedad, en un mercado o dentro de un proceso productivo, y que esta tecnología es susceptible de ser explotada en un entorno real. También se puede considerar como un producto, la prueba de concepto, prueba o validación para validar y dar viabilidad del conocimiento. Y es una actividad cuyo objetivo es la validación de situaciones más cercanas a la realidad que las ensayadas en el laboratorio. Entonces, nosotros dentro del proceso de prueba de concepto lo que queremos comprobar o demostrar es la viabilidad técnica, pero no solamente la viabilidad técnica para reducir el riesgo tecnológico, sino la viabilidad de mercado, mirando, por ejemplo, si puede ser adoptado por comunidades, si pueden ser, cuáles son las características necesarias para que llegue a un producto o a un servicio específico, cuáles son los recursos disponibles que se requieren para llegar a un mercado y para poderlo escalar y para poder de esta manera acelerar la transferencia. También determinar si realmente funcionan diferentes condiciones y que esas condiciones sean cercanas a las reales. Y también, en cierta manera, valorar los resultados y detectar en etapas tempranas posibles errores en el proceso de escalamiento y que esto pueda traducir en mejoras en el producto, en el proceso o en la tecnología. También lo que busca la prueba de concepto es determinar cuáles son los recursos necesarios para un escalamiento mucho mayor, si son muchos los recursos que se requieren o más bien son pocos. Entonces, todos estos datos nos los puede dar la prueba de concepto. ¿Y cuáles son esas ventajas de la prueba de concepto? También depende en gran medida de las características específicas de cada industria o mercado. No es lo mismo una prueba de concepto para un desarrollo de software o para el desarrollo de una aplicación que para ciencias como por ejemplo las ciencias básicas, la generación de medicamentos o fitoterapéuticos. Entonces, en este caso, por ejemplo, de fitoterapéuticos, la prueba de concepto es un poco más larga y más compleja y presenta distintas fases. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la prueba de concepto depende mucho. Entonces, en el caso, por ejemplo, de medicamentos o fitomedicamentos,
que está muy arraigada con nuestra investigación nacional, pues tenemos que tener varias etapas. Por ejemplo, test preclínicos. Estos test preclínicos pues involucran la parte de evaluación in vivo, in vitro, en animales, y requiere más o menos de 2 años de desarrollo. Entonces, con esto tenemos algunos resultados preliminares y con esto podemos pasar a una siguiente etapa ya para estudios en fase 1 con pacientes humanos, que esta fase 1 lleva una duración de 1 a 2 años e involucra una cantidad de pacientes entre 20 a 80 y medio. Comienza a dar la validez de los resultados que obtuvimos in vivo e in vitro en el laboratorio. Posteriormente, para ya dar mayor peso y validez, seguimos con una segunda fase, que es una fase 2 de prueba de concepto, que requiere un mayor número de pacientes y un tiempo de desarrollo de 2 a 3 años. Y así sucesivamente hasta la fase 4, que ya involucra no solamente la evaluación técnica, de funcionalidad y de eficacia de ese fitomedicamento o de ese medicamento, sino que ya ha pasado toda esa serie de barreras que nos hablaba Sergio anteriormente hasta llegar a la comercialización del producto. Entonces, el caso de desarrollo de medicamentos es muy especial, es compleja, puede durar muchos años y requerir grande inversión. Sin embargo, otras pruebas de concepto, por ejemplo, como les decía, la de software puede durar solamente de 6 meses a 1 año. Entonces, también depende mucho y tendremos que ver esas características de cada tecnología y de cada resultado de investigación para poder realizar esta prueba de concepto. Debido a la importancia de la prueba de concepto para avanzar en estos procesos de transferencia de conocimiento a partir de resultados de investigación, muchas universidades o centros de investigación nacionales e internacionales y entidades gubernamentales han implementado convocatorias de financiación de dichas actividades, no solamente para validar cuestiones técnicas, sino también para validar el potencial de mercado de las tecnologías o resultados de investigación. Los pioneros en la creación de estos programas de prueba de concepto, que se denominan Proof of Concept o Gap Funds, son las universidades del Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Hay muchísimos ejemplos, sin embargo, algunos ejemplos importantes en los últimos años pueden verse a continuación. En Europa, empresas como Venture Factory, la Universidad de Oxford, Universidad de Salamanca, como ven en la presentación, y la Comisión Europea como entidad gubernamental han financiado y promovido la generación de estas pruebas de concepto para desarrollos generados dentro de las universidades. En Estados Unidos, como lo decía anteriormente, pues son uno de los pioneros en estas pruebas. Está la Universidad de California, Riverside, la Universidad de Michigan, la de Drexel, el MIT, entre otras. A nivel nacional, tenemos como referentes varias universidades que han venido trabajando en desarrollo de pruebas de concepto. En este caso, pues tenemos la Universidad de La Sabana, la Universidad Javeriana, la Universidad Antonio Nariño, entre otras, y también MinCiencias, Colciencias anteriormente, en el año 2019 generó una de las estrategias para generar financiación a pruebas de conceptos relacionadas con nuevas tecnologías en el campo biológico y biomédico. Entonces, como ven, no es solamente internacionalmente, sino nacionalmente que se da una importancia grandísima a este desarrollo de pruebas de concepto para poder salir de ese valle de la muerte y que nuestras tecnologías no se queden solo en la patente o en el desarrollo en laboratorio, sino que puedan ir más allá y puedan superar esas barreras. Pero ustedes se preguntarán qué actividades se pueden abordar en una prueba de concepto y qué actividades se podrían financiar con este tipo de convocatorias a nivel nacional e internacional. Son diversas las actividades que se pueden abordar en una prueba de concepto. Sin embargo, en pruebas de concepto de un periodo corto de tiempo, que no involucran las que hablábamos de fitoterapéuticos o fitomedicamentos, se encuentra por ejemplo, la construcción de prototipos específicos, grandes, de mayor escala, mayores a la escala de laboratorio, que permitan validar el concepto de la tecnología, del servicio o del conocimiento y definir su potencial aplicación en el mercado, acercándose mucho a el entorno real. También podemos
dentro de las actividades, validar el producto, el conocimiento o el resultado de investigación bajo parámetros de aplicación a escalas superiores. Por ejemplo, en un proceso, nosotros tenemos un proceso que involucra volúmenes muy pequeños, pero en el proceso de escalamiento tendremos que mirar algunos parámetros de generación de ese proceso a grande escala o mayores volúmenes, y esto nos ayuda a validar si ese producto bajo esos parámetros puede dar de la misma forma que en el laboratorio. También otra de las actividades es probar el producto en condiciones reales, que se relaciona mucho con el prototipado, pero también tiene relación con los usuarios a los cuales se ven beneficiados, o los clientes finales. Entonces es mostrarles a los clientes usuarios cómo es nuestro producto, y ellos van a dar una evaluación en cierta medida de cómo se beneficiarán y si es adecuado la concepción del producto, el prototipo o el proceso dentro de su cadena productiva o dentro de sus procesos de mercado. También dentro de las actividades que se pueden abordar está la validación normativa de productos, ¿sí? Entonces, si necesitamos una serie de pasar esa barrera legal, esas barreras de entrada legal, esta es una buena oportunidad que la prueba de concepto podría financiar, y adicionalmente robustecer y establecer de mejor manera el modelo de negocio de nuestra tecnología, el costeo a escala real de nuestra tecnología, y muchas veces no solamente el modelo de negocio, sino el establecimiento de la comercialización de nuestro producto, servicio o proceso. Es así que los resultados esperados de una prueba de concepto, que en algunas ocasiones puede durar entre 1 y 2 años para tecnologías no relacionadas con medicamentos, los productos esperados es dar mayor robustez a los productos por mecanismos de PI, o sea, si se pueden generar otro tipo de protección, otro tipo de patentes, diseños industriales o mejoras en los procesos, se puede generar. También, como decíamos anteriormente, generar prototipos, metodologías y procesos ya validados muy cercanos al entorno real. También establecer hitos tecnológicos sociales que no teníamos en el inicio, en las etapas de laboratorio, ¿sí? Y que ahora con estos proyectos sí llegamos a esos hitos tecnológicos y podemos evaluar cuáles son esas etapas que deberá superar la tecnología o conocimiento posteriormente para poder llegar al mercado. También resultados tanto cualitativos como cuantitativos de validaciones de mercado y de validaciones con usuarios finales, y también hacer una mejor comparación de nuestras ventajas competitivas, o sea, volvemos a hacer ese proceso que nos hablaba Sergio sobre la valoración, mirar diferenciales, cuál es nuestro diferencial, ya no en escala laboratorio, sino ya en una escala mayor. Y muchas veces estos proyectos de prueba de concepto, estas financiaciones con proyectos de prueba de concepto nos permiten aumentar el tamaño de la población beneficiada con el desarrollo, tecnología o resultado de investigación. Entonces, por ejemplo, si la prueba de concepto hace referencia a una prueba de diagnóstico que inicialmente trabajamos en el laboratorio, aquí podemos hacer la prueba de diagnóstico ya en un número mayor o en un número elevado de pacientes para poder validar que sí funciona como nosotros lo pensamos, en una escala mucho mayor. Entonces es así que la prueba de concepto es una herramienta importantísima para poder mejorar nuestro desarrollo, tanto tecnológico como de mercado, y nos lleve a pasar ese valle de la muerte, nos lleve a pasar y a superar esas dificultades y esos desafíos o retos que nos genera esa transferencia, el proceso de transferencia tecnológica. Entonces es así que ya estos primeros 10 pasos, como nos decía Claudia, ya lo hemos llevado hasta la evaluación de mercado, evaluación del estado de desarrollo, generación de prueba de concepto, y posteriormente ya miraremos si con todos estos resultados de desarrollo tecnológico, la evaluación de mercado, una excelente validación con usuario final o con cliente, ya podemos encajar ya una valoración financiera muchísimo mejor, una definición de la estrategia de transferencia y las posteriores etapas de negociación. Esto lo veremos en la próxima sesión del próximo mes. Ana Delia, muchas gracias a ti, a Sergio, a Cristian,
y a Claudia. Vamos a iniciar a partir de este momento la sesión de preguntas, que las pueden hacer por chat para podérselas transmitir a los conferencistas. Entonces, recién inició el webinar, que era, creo que es para Cristian, de hecho estoy muy segura, cómo proteger un algoritmo. Cristian, no la hacía... la zona participante que estoy tratando de buscar. Alba Rocío, ¿cómo se protege un algoritmo? Gracias, Dayana, y gracias, Alba Rocío, por la pregunta. Es importante aclarar que la legislación establece también unos criterios específicos para determinar qué tipos de creaciones son protegibles y qué tipo de creaciones no son protegibles. Un algoritmo de sentido genérico no es susceptible de protección directamente a través de ningún mecanismo de propiedad intelectual. Sin embargo, y también es importante aclarar por qué razón, porque se considera en cierta medida una aplicación todavía abstracta de un método matemático para solucionar un problema. Es decir, todavía no está reducido a la práctica para solucionar un problema técnico, por ejemplo, en el caso de la propiedad industrial, para que sea susceptible de protección a través de una patente. Sin embargo, sí es importante aclarar que un algoritmo incorporado en un software podría eventualmente ser protegido a través de los derechos de autor, pero protegeríamos el software que incorpora el algoritmo, o si ese algoritmo se incorpora eventualmente en un producto o en un procedimiento que tenga novedad y nivel inventivo, podría ser protegido a través de una patente. Entonces, en conclusión, para resumir la respuesta, no protegemos directamente el algoritmo a través de ningún mecanismo de propiedad intelectual, pero cuando este algoritmo se incorpora en un desarrollo, ya sea un software, un producto o un procedimiento, podría ser protegido, ya sea a través de los derechos de autor o podría ser protegido a través de una patente en caso de que el algoritmo se incorpore a un producto o a un procedimiento. Ok, Cristian, muchísimas gracias. No sé si alguien adicional tiene preguntas a los conferencistas. Aquí tenemos a Ana, a Sergio, a Cristian y Claudia. No sé, estoy buscando manitos levantadas. Contarles a los participantes del programa y de este webinar específicamente que luego de cerrar esta sesión les enviaremos el link donde podrán encontrar la grabación, y próximamente estaremos lanzando la página web de la red TT.co, donde encontrarán las grabaciones desde el webinar 1 hasta el webinar 5 y las podrán consultar sin ningún inconveniente. Estoy buscando manitos, no sé si no veo más manitos, entonces siendo muy precisos con el tiempo, muchísimas gracias al equipo. Dayana, veo una pregunta en el chat, parece. En el chat, no la alcancé a ver, permítanme. Sí, hay una pregunta Alba en el chat. nos dice gracias por la respuesta, sí. En el caso de los resultados de investigación que se encuentran en trabajos de pregrado o posgrado, ¿cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para la transferencia? Vale, pues me voy a permitir responder en parte la pregunta, igual si alguno de los demás panelistas quiere responder, pues bienvenido también. Además que es Carolina Rosero, hace rato no conversó con ella, qué chévere que nos acompañó hoy en el webinar. Frente a este punto, es importante aclarar dos cosas. Lo primero es que la Dirección Nacional de Derechos de Autor ha emitido un concepto con un lineamiento claro en relación con la propiedad intelectual de los trabajos de grado de los estudiantes. Y es que la regla general corresponde a que la propiedad intelectual de los trabajos de grado pertenece exclusivamente al estudiante, aunque es una regla general porque admite excepciones, es decir, casos en los cuales el trabajo de grado de investigación del estudiante se enmarca en un proyecto de investigación o en una línea institucional de la universidad, es posible que la propiedad intelectual también pertenezca a la universidad, o casos en los cuales el estudiante ha recibido financiación y una de las condiciones para la financiación es que la propiedad intelectual pues pase a ser de la fuente de financiación. En estos casos, la propiedad intelectual puede ser de la organización, sin embargo, por regla general, esa titularidad es de los estudiantes. Y eso me permite abordar un segundo punto, y es que ya el tema de transferencia se debe analizar de acuerdo con los lineamientos de cada institución. Es decir, existen instituciones que acompañan los procesos de transferencia de tecnologías desarrolladas por los estudiantes,
En otros casos no, porque esa propiedad intelectual, al ser solamente del estudiante, pues no tendría participación en la universidad y por eso pues la institución no interviene en ese punto. O pueden existir instituciones que en sus políticas de propiedad intelectual y transferencia digan que también acompañan esas tecnologías, además de acompañar la de los investigadores o profesores vinculados a través de contrato laboral o de prestación de servicios. Entonces, sobre ya el punto concreto de la pregunta de Carolina, en primer lugar, se debe tener en cuenta que la propiedad intelectual en principio pertenece a los estudiantes y tendremos que analizar ya las políticas institucionales de cada universidad o de cada organización para definir si la institución puede abordar ese proceso de transferencia, teniendo en cuenta que eventualmente no tiene titularidad sobre los desarrollos. Muchísimas gracias a Cristian, tenía el micrófono cerrado. Esta pregunta va directamente para Sergio. Sergio, nos pregunta Patricia Telles, ¿existen bases de datos gratuitas para realizar el proceso de inteligencia competitiva? Hola Patricia. Sí, Patricia, existe por ejemplo de patentes, que supongo que tú lo debes conocer. Existe PatentDance, es un proyecto desarrollado por suizos. Sí, ellos incluyen todo lo que tiene que ver con inteligencia científica, datos de Microsoft Academic y todos los datos de patentes. Es realmente muy gruesa a nivel de información. LinkedIn, por ejemplo, puede ser considerada como una base de datos para información comercial. Lo que hacemos en esos casos es que nosotros creamos robots que nos ayudan a sacar la información, ¿sí? La información está presente, pero no es de fácil, si uno no tiene como ciertos conocimientos de computación, pues no los va a poder extraer. Pero se han creado herramientas que se llaman scrapeadores o web scraper en inglés, o robots que desarrollan ese tipo de actividades que nos permiten extraer esa información. Por ejemplo, también Amazon también contiene información que en algunos casos es valiosa para hacer análisis de mercados, ¿sí? Para hacer comparación de productos. O Twitter, en muchos casos también es muy valioso, ¿no? Para reconocer sobre los factores estratégicos. En esos casos lo que hacemos es crear esos robots o aprovechar algo que se llaman APIs, que son unos tipos de plataformas que nos permiten extraer la información. Creo que para cada uno de los puntos de la inteligencia competitiva siempre hay una base gratuita. Claramente una fuente gratuita tiene ciertas desventajas, como que la información no está tan limpia, etcétera, pero sí se pueden usar y se puede desarrollar completamente un servicio de inteligencia competitiva de alta calidad a partir de fuentes de información libres. Ok, listo, muchísimas gracias, Sergio. Otra pregunta para Cristian, si la universidad en su reglamento de propiedad intelectual dice que todos los derechos patrimoniales de los trabajos de grado son de la universidad, incluso de estudiantes de pregrado. ¿Esa cláusula es válida? Nos pregunta Daniel González Hernández, Cristian. Vale, gracias Daniel, y creo que esta pregunta es un poquito controversial, especialmente porque es posible que en reglamentos de propiedad intelectual o directrices de propiedad intelectual de algunas instituciones se establezca esa disposición. Yo creo que esto requiere un análisis un poco más detallado y complejo, sin embargo sí puedo decir lo siguiente, y es que en primer lugar, la titularidad originaria, como lo veíamos en la presentación, de cualquier obra o creación intelectual siempre pertenece al autor, es decir, tenemos claridad en que los derechos de propiedad intelectual sobre un trabajo de grado en principio pertenecen al estudiante. Ahora, si bajo la política de propiedad intelectual de la institución se establece que esos derechos se entenderán transferidos a la universidad puede argumentar que el estudiante, al pagar sus derechos académicos y al someterse a las políticas en general institucionales de la universidad, aceptó esa disposición de la política de propiedad intelectual y en ese sentido sería válida. Sin embargo, si por alguna razón, de hecho creo que Daniel es abogado también, un estudiante llegara a la puerta de Daniel o a mi puerta a pedirnos que lo defendiéramos en ese asunto de la propiedad intelectual sobre su trabajo de grado, también podríamos argumentar que el hecho de estar matriculado en una institución no implica que exista un contrato para la ejecución de obras, es decir, no se trata en este caso de una obra por encargo, no es que la universidad haya encargado al estudiante realizar su trabajo de grado y en ese sentido ser titular de la propiedad intelectual, es decir, no aplicaría esa presunción legal. Realmente el estudiante está pagando para que le ofrezcan un servicio, que en este caso es un servicio de educación, y en virtud de eso, la propiedad intelectual no tendría por qué entenderse transferida, y a pesar de que en la política institucional pues, de propiedad intelectual se establezca esa disposición, creo que el estudiante tendría argumentos para poder
reclaman la titularidad sobre la propiedad intelectual de su trabajo de grado. Entonces yo creo que es un caso que sería un poco complejo, se tendría que analizar en detalle, pero creo que habrían argumentos para justificar que la propiedad intelectual le pertenece a los estudiantes. Muchas gracias, Cristian, nos dice Daniel. Sí, es un tema que efectivamente sobre el cual podemos profundizar. Listo, bueno, yo creo que con esto cerramos, pasaditos un poquitico de minutos, pero con un espacio muy interesante, pues que nos permitió incorporar esta caja de herramientas que nos traen Sergio, Cristian y Claudia, estas dos universidades con tanta experiencia en esta materia, la materia de la definición de rutas, de hojas de ruta para la innovación tecnológica. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todo el equipo Javeriana, Dirección de Innovación. Muchísimas gracias a Claudia de la Universidad de Sabana. Muchísimas gracias a los participantes. Nos vemos con esto, nos vemos el próximo 5 de mayo en el mismo horario de 4 a 5 y media de la tarde. Ya tenemos unos participantes prescritos. Por política de la red nosotros agendamos a todas las personas, a todos los asistentes, los estamos agendando con el mismo link de Teams, entonces lo tendrán en sus calendarios. Muchísimas gracias a todos, de verdad para nosotros es un placer poder tener estos espacios, poder crear esta comunidad alrededor de la transferencia de conocimiento. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Un saludo a todos, muy amables. A todos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Wow.